Entonces, hoy día vamos a trabajar, vamos a ver sobre el tema de redes de salud y el sistema local de salud. Ya hemos estado viendo las anteriores semanas con ustedes primer nivel, hemos hablado de lo que es un primer nivel, hemos hablado de la evaluación de un primer nivel, de indicadores, de información muy importante como tener pues la pirámide poblacional, que es la base de cualquier situación respecto de planificación, de plantear políticas, en fin. Hemos hablado de todo lo que significa la oferta de un primer nivel. Y hoy día vamos a concluir esta parte con lo que significa las redes, más bien los sistemas locales de salud, que es una estrategia, ya van a ver ustedes, que ha sido planteada hace muchos años ya por la Organización Mundial de la Salud, pero que siempre está vigente porque de lo que se trata es de conformar sistemas muy, muy locales, como dice su nombre, trabajando de manera intersectorial con todas las personas que forman parte de una comunidad. Entonces yo me voy a ayudar con una presentación para poder transmitirles lo que significa esta situación del sistema local de salud y todo lo que podemos hablar respecto a servicios de primer nivel y a la red integrada de salud. Ya les decíamos conocido todo lo que significan los servicios como tales y ahora trataremos de hablar un poco de lo que significa esta interrelación en estos servicios de salud. El primer nivel corresponde a una cadena, ya saben ustedes, de servicios que están organizados en función de la capacidad de resolver problemas de salud. Estos servicios, sin la interrelación con la comunidad, con las personas que forman parte de las organizaciones sociales de un sector, entonces no tendría sentido, sería aislado, ¿verdad? Y de ahí es que hace ya muchos años se habló a través de la OPS de los sistemas locales de salud como un mecanismo de articulación a nivel local, de responsabilidad, de todo lo que significa el uso eficiente de los recursos para una utilización adecuada pues, de los mismos, donde no se esté superponiendo actividades, donde se transmita y se hagan las cosas en función de las necesidades y no se estén haciendo una serie de situaciones y de actividades que responden a otros intereses y no precisamente al de salud. Entonces, el tema de los silos ha sido una de las circunstancias estratégicas muy importantes y que hasta el día de hoy lamentablemente no se ha cumplido en la mayoría de los lugares, voy a llamarlo así, y donde se ha cumplido sí ha funcionado, donde se ha cumplido sí ha tenido repercusiones muy importantes. Entonces, para hablar de un sistema local de salud, jóvenes, hay varias cosas que tenemos que tomar en cuenta como características principales de estos sistemas. Lo primero es el tema de participación social. Ya les dije que cuando se habla de participación social, sí o sí tenemos que estar hablando de tomar decisiones. No se puede hablar de participación si no se toman las decisiones necesarias dentro de un ambiente cualquiera que estemos trabajando, ¿no? A veces nos dicen, han participado, han estado acá. Bueno, una cosa es estar presente y otra cosa es tomar decisión. Cuando se habla en salud, por lo menos, y sistemas locales de salud, hablamos de tomar decisiones concretas entre todos. No podemos dejar que las decisiones o las tome la comunidad en su conjunto o una parte de ella o solo el centro de salud o el Ministerio de Salud, para nada. O sea, la idea es que entre todos nos pongamos de acuerdo y se tomen decisiones. Esa es la primera de las características de un sistema local de salud. Otra de las características fundamentales es la intersectorialidad. La acción que se va a desarrollar, las actividades que podemos desempeñar nosotros, está en función de los sectores que hayan. No podemos excluir a nadie. Todos tienen la posibilidad de participar, de tomar decisiones y todos en función de sus niveles deben hacerlo. Entonces, esta acción intersectorial es fundamental. Una de las terceras características principales es la descentralización
Acá dice efectiva descentralización. ¿Qué significa descentralizar? Ya lo vamos a aclarar más adelante, pero desde ahora les voy diciendo, el tema de descentralización es tomar decisiones, ¿sí? Decisiones con presupuesto. El mejor ejemplo que les puedo dar es cuando le pides a tu papá ir al cine, ¿no? Te dice, sí, anda, pero no te da plata para las entradas. O sea, no tiene sentido que tú tengas la posibilidad o la autorización, entre comillas, si no tienes el presupuesto para hacerlo. Eso es descentralización. Eso es trabajar coordinadamente, de manera intersectorial, y que tengas la posibilidad de tomar tus propias decisiones y no que tengas que preguntar a alguien. Vamos a preguntarle al alcalde, vamos a preguntarle al director si es que quiere, vamos a considerar, no tiene ningún sentido. La idea de los sistemas locales de salud es que podamos tomar las decisiones totalmente necesarias y en el momento preciso. Esa es descentralización, ¿verdad? Entonces, de nada sirve además tomar decisiones si no tienes control sobre ellas. Y lógicamente el control de las decisiones es otra de las cosas importantes que tenemos que tomarla en cuenta como característica de un sistema local de salud. Entonces, cuando uno va a planificar, cuando uno va a resolver o más bien a identificar necesidades para darle su resolución que corresponda, tiene que tomar todas estas características jóvenes como parte fundamental del quehacer de los sistemas locales de salud. De otra manera se hace difícil, de otra manera tenemos una serie de dificultades y lógicamente los resultados no son buenos, ¿no? Ya les decía, cuando hablamos de descentralización, estamos hablando de que se tiene la posibilidad efectiva y definitiva de tomar decisiones. No podemos nosotros depender de nadie y eso es a lo que los gobiernos nunca han querido, pues siempre el nivel jerárquico quiere ser el que dé la última palabra. Se habla de que no es posible que las personas o las organizaciones tomen sus propias decisiones y más bien se ha ido burocratizando más, verticalizando más, haciendo que la línea de mando de decisiones sea pues centralista total como es ahora y los servicios de salud poco o nada tienen que ver respecto de las situaciones de qué hacer, ¿verdad? El ejemplo clásico que se puede dar ahorita es las vacunas del COVID. En fin, ¿no? El ministerio es el que dice a quién vacunar, cómo vacunar, en fin, da las directrices, pero sin embargo en los servicios pues la gente quisiera tomar otro tipo de decisiones. Y ahí está, nos estamos quedando con vacunas, la gente no va a vacunarse porque cada sector, cada comunidad, cada población es diferente, tiene sus propias características. Y mientras no se entienda eso, pues las actividades que hacemos, planificamos, no van a ser tan efectivas, no van a tener los resultados que buscamos. Entonces, cuando hablamos de descentralización, estamos hablando de transferencia definitiva, tanto de, ¿qué se llama?, de decisiones, de recursos, de materiales, de absolutamente todo lo necesario para que funcione, para que lo que tú planifiques, lo que tú identifiques como problema se resuelva. Eso es lo que tenemos que tomar en cuenta. Ya les digo, por eso poca gente ya ahora habla de descentralización. Periódicamente sale este tema a flote, a discusión política. En la década del 90 estuvimos como país yendo por la idea de descentralizar, pero nuevamente todo este último decenio pues hemos estado más bien centralizando. Todas las leyes que se sacan, todas las resoluciones que se toman actualmente van en la dirección de que solamente un nivel estatal superior puede tomar las decisiones y no así la población, no así los sistemas locales, en este caso de salud que estamos hablando, ¿no? Todo viene de arriba y lógicamente no existe nada para poder trabajar. Nada más para aclarar este término de descentralización, es una autonomía mucho más formal, le vamos a llamar así, porque la autonomía dice, sí, los gobiernos municipales son autónomos, sí, pero la pregunta es, ¿y al final quién toma la decisión? Si se ponen a pensar, todos los alcaldes siempre andan quejándose que hay que ir a un ministerio, que hay que ir a otro, hay que ir a la asamblea,
hay que hablar con el presidente, todo, o sea, es toda una traba. El tema de autonomía se consolidaría, se existiría de manera muy real, siempre y cuando haya descentralización. Pero eso es lo que menos hay cada vez en el país. Y nosotros, como tema teórico, si quieren ustedes, siempre lo impartimos indicando que si existiera descentralización, sería pues otro el país, ¿no? Sería otra la circunstancia y tendríamos pues soluciones por todos lados de acuerdo a las características de cada comunidad, de cada sector, de cada población, de cada sistema. El otro término que siempre se maneja aquí es la desconcentración. Cuando hablas de desconcentración, lo único que transfieren son atribuciones, ¿sí? Entonces, la decisión está arriba, la decisión se la toma en otro nivel, pero las atribuciones sí se transfieren. Es lo que pasa con los sedes, lo que pasa con los mismos centros de salud, que te dicen lo que tienes que hacer y tú solamente haces las atribuciones que en teoría corresponderían hacer al ministerio, ¿no? Entonces, no hay una verdadera toma de decisiones, no existen recursos, no existe esa posibilidad de que se tomen decisiones en función de las necesidades, sino más bien son atribuciones que se delegan, ¿no? Tú hazme esto porque corresponde al Estado, entonces como tú estás ahí, tú hacelo, una cosa así es, ¿no? Lo que tenemos en el país es mucha desconcentración y muy poca descentralización, prácticamente nada. Entonces, esta circunstancia hay que tomarla en cuenta porque son dos estrategias políticas de organización que siempre han estado en discusión en el país y seguramente a ustedes les va a tocar la oportunidad de poder trabajar, de poder implementar pues este tipo de conducta. No hay cosas que sí hay que descentralizarlas, hay otras que no ameritan y también deben ser solamente desconcentradas, pero bueno, en el país tenemos un 99% de desconcentración y prácticamente nada de descentralización. Entonces los hilos cobran importancia, jóvenes, en la medida de que favorecen pues a que las necesidades sean solucionadas de quienes más necesitan, ¿no? Eso es equidad. Ese término no se olviden, lo estamos repitiendo mucho, siempre les preguntamos en el examen porque es importante también el concepto mismo para poder desarrollar nuestras actividades. Una cosa es la igualdad, otra cosa es la equidad. Siempre creemos mucho que es sinónimo y no es así. Igualdad, das a todos exactamente el mismo pedazo de torta, lo mismo a todos. Equidad, bueno, le das más pedazo de torta al que tiene más hambre, ¿verdad? Al que no ha comido los últimos meses torta. Entonces tú eliges en función de la necesidad. Eso es equidad. Y por eso siempre decimos también, las leyes deberían ser equitativas, no igualitarias. Cuando haces una ley igualitaria, el que tiene, el que no tiene, el que tiene menos, el que tiene más, todo el mundo se favorece y lógicamente las diferencias se agrandan, pues. Por ejemplo, si vas a dar un bono, no sé, el seguro universal, para decirles algo, es gratuito, dicen sí. Entonces la gente que te puede pagar algo va y es la más favorecida. La gente que no puede pagar nada es la que normalmente ni siquiera llega a los servicios de salud. Y en teoría tú haces leyes para favorecer a este grupo de gente. Entonces, no se olviden también de estos dos conceptos que son fundamentales en salud. Ojalá que nuestros programas, que nuestras leyes vayan en el sentido de la equidad, no en el sentido de la igualdad. Y el SILO pues trabaja y va en esa medida de enfoque social, le vamos a llamar así. Otra de las cosas es que favorece la promoción de la salud. Si ustedes recuerdan, teóricamente, conceptualmente, la promoción de la salud es dar a los pueblos los medios para su subsistencia. Así es que lo define la OMS. En palabras sencillas, es capacitar, es dar corresponsabilidad a las personas para que ellos también formen parte del cuidado de su salud. De ahí que los estilos de vida, por ejemplo, son uno de los principales pilares de la promoción de la salud. Entonces, si estás dentro de un sistema local de salud donde todo el mundo coordina, toma decisiones, lógicamente
va a haber corresponsabilidad, lo que hablamos la anterior semana, va a haber participación en la gestión, la gente se va a entender que de su comportamiento depende más del 60% de que la salud sea buena o la salud sea mala, ¿verdad? De que el consumo de una serie o más bien las actitudes, los comportamientos de riesgo, pues tienen que disminuir y en esa medida disminuye esta idea de riesgo y de enfermedad y más bien aumenta lo que es la salud en general, todo lo que es saludable. Entonces fíjense lo importante que significa el tema de silo. La intersectorialidad, ya lo hemos dicho, es fundamental. Si estamos en un lugar donde hay 10.000 personas, 15.000 personas, es mucho más fácil cuando todos nos entendemos, cuando todos trabajamos bajo la misma idea, bajo el mismo objetivo, ¿verdad? Y eso se consolida, pues. Y ojo que esta idea, esta estrategia, el pretexto es salud, jóvenes. Pero si ustedes se ponen a pensar, estas organizaciones que se conforman a través de los hilos, sirve pues para todo, sirve para plantear agua potable, para plantear asfalto, para plantear parques, para plantear, qué sé yo, vivienda, para plantear una serie de actividades en favor del medio ambiente y al final todo es salud si se ponen a ver ustedes conceptualmente. Entonces, no es solo para hablar del centro de salud, de más remedios, de más vacunas, de más antibióticos, no, eso es una partecilla que es fundamental. Sí, sirve, sí, pero lo grande, lo macro, lo que deberíamos trabajar todos es en función de las necesidades en general, porque si las necesidades están cubiertas, bueno, enfermedades van a ser mínimas, ¿verdad? Entonces, a veces nos cuesta mucho a los médicos entender eso y vamos con nuestra idea de pedir más un quirófano, pedir buen material, un ecógrafo, un endoscopio, esas cosas, y eso está bien, eso es importante, sí, pero trabajar en función de la gente, hacer cuerpo común para que haya buenos colegios, buenos profesores, para que haya agua potable, para que haya un buen sistema de desecho, de alcantarilla, qué sé yo, eso es salud, pues, y eso va a contribuir a que no tengas diarreas, a que no tengas infecciones respiratorias, a que no tengas parasitosis. Entonces, desde ese punto de vista hay que ver, y eso es lo que nos ayuda mucho el tema del silo. Y bueno, ya hemos hablado de la participación comunitaria, es la cuarta cosa que nos ayuda a consolidar, a que toda la gente discuta, a que toda la gente participe y a que toda la gente tome decisiones en función de objetivos comunes. Dentro del municipio, bueno, lógicamente el silo se convierte pues en la máxima expresión de participación del poder local que se llama, en fin, y es una forma legítima pues de avanzar, de hacer toda la parte legal, toda la parte que corresponde a expresiones, a operaciones concentradas, a trabajar pues de manera conjunta en resolver problemas. En fin, comprenderán ustedes, muchísimas ventajas el hacer un sistema local de salud. Lo fundamental es que nosotros, ojalá en algún momento que se nos convoque, que trabajemos a nivel de un centro de salud, podamos interactuar. ¿Cómo es que se conforma? No es que tú le llamas para decir, vengan, vamos a formar un silo y todo el mundo viene contento, no es así. Tú tienes que tener la capacidad, en principio, el Estado boliviano, por ejemplo, tiene ahora el tema de los POAS, tiene la conformación de los distritos de salud, tiene una forma de organización social a través de las OTBs, y como director, como gestor en salud, ahí tienes que ir tú. Y vas hablando con los sectores, vas apoyando las iniciativas, vas participando, tomando decisiones de una serie de cosas que van en beneficio de la comunidad, y en esa medida estás haciendo un silos, ¿no? No es que vas a conformar otra cosa externa para hablar solamente del centro de salud. No, la comunidad es muy sabia cuando tú vas a reuniones de estas características de los distritos municipales. Al final, de último, le hacen hablar al doctor. A ver, doctor, ¿qué necesita para su centro, para su hospital? Dicen. Y claro, el doctor muy capaz empieza a decir, sí, ¿sabe qué? Necesitamos jeringa, necesitamos tensiómetro, necesitamos
una central de imagenología, laboratorio, y todo es enfermedad, todo es apoyar a qué cosa podemos hacer por la enfermedad. Y nosotros acá hablamos de salud. Espero que estén notando la diferencia, y en esa medida es que los pueblos van progresando, las regiones van avanzando, cuando existe esta interconexión entre lo que es salud, por un lado, entendida desde el concepto mucho más amplio, y los problemas sociales y necesidades que tiene la comunidad, que al final resultan ser también que son salud. Entonces, ustedes tienen que entender que hay una parte que es privada y una parte que se maneja con sus propios recursos, y con ellos pues tenemos que interactuar también. O sea, no puede ser solamente la parte pública, la parte que corresponde, vamos a decir, a la organización formal del Estado boliviano, sino hay que incorporar también a todo lo que significa empresas privadas, emprendimientos de personas que sí o sí nos van a ayudar, que sí o sí nos van a cooperar. Entonces, dentro de esta organización de silos, con esta idea, con esta estrategia, es que también a nivel de la política nacional de salud actual, el modelo que lo hemos revisado también, de salud familiar, comunitaria e intercultural, ha formado redes, ¿verdad? Es porque los sistemas locales de salud no son pues aislados, no es que aquí hay y listo y aquí se terminó, sino siempre tenemos que tener la interconexión con otras personas, con otras instituciones, con otros sectores, con otros silos. Y de ahí es que aparece esta conformación formal de lo que se llama la Red Municipal de Salud, ¿no? La red SAPSI, que tiene la idea pues de interconectar varios primeros niveles con un segundo nivel. ¿Con qué afán? Con este afán siempre de pretender dar continuidad de la atención. Si viene un paciente, no le puedo resolver su problema, inmediatamente pues yo lo refiero, pero con la idea de que le resuelvan su problema, de que le den la posibilidad de trabajar y de fundamentalmente resolver su enfermedad o su dolencia que tiene. Si este es primero y segundo nivel no es capaz de hacer, de ayudar, pues hay una posibilidad más, un tercer nivel. Entonces, esta red que se llama de servicios de salud tiene principios. Ustedes han escuchado en todas las clases, decimos, hay principios, hay características. ¿Y por qué se hacen estas expresiones teóricas, jóvenes? Porque realmente pues necesitamos tener parámetros sobre los cuales se trabaja, sobre los cuales se desenvuelve una red de salud, o un sistema de salud, o un servicio de salud. Nosotros mismos como personas, cada uno nos caracterizamos por ciertos principios. De ahí que cuando se habla de estos temas siempre se dice hay principios que cumplir, ¿verdad? Yo soy honesto, yo digo la verdad, yo soy honrado, no sé, tengo una serie de principios, y sobre esos principios es que me permito actuar. Bajo ninguna circunstancia pues cambio o modifico mi accionar. Entonces, de eso se trata el poder enunciar principios, ¿ya? En este caso, la Red Municipal de Salud pues tiene la integralidad, la eficiencia, la eficacia como principios grandes, la interculturalidad, la calidad, que tienen que marcar el desempeño de todos los miembros de esta red de servicios. Integralidad en el sentido de que hay que atender en todas las situaciones y con todas las posibilidades que tengamos, haciendo promoción, prevención, curación, rehabilitación de las personas. No esperar, no porque vino solo a hacerse curar su uñero, nosotros le curamos el uñero y lo mandamos a su casa, sino que aprovechamos ese uñero para ver si estuvo vacunado, si necesita apoyo, cómo está su familia, si tiene algún problema de enfermedad crónica, si le han hecho una evaluación preventiva el último año, en fin, una serie de otras actividades. En eso consiste la integralidad. El tema de eficiencia significa que usemos y gastemos los recursos de la mejor manera posible dentro de lo que tenemos, pues no podemos malgastar recursos, ¿no ves? Sino con lo poco que tenemos hacer mucho más de lo que nos han dicho que hagamos. Esa es la eficiencia. La eficacia, lo mismo, vamos a hacer todos los esfuerzos necesarios para cumplir nuestros objetivos.
inclusive sin tomar en cuenta a veces el tema económico. Esa es la diferencia entre eficacia con eficiencia. La interculturalidad es entender, es tomar en cuenta siempre las características culturales que tienen las personas, que tienen la comunidad, porque somos totalmente diferentes de un sector a otro sector, de una localidad a otra localidad. Entonces siempre tenemos que tener en cuenta estas circunstancias. Y el tema de calidad es fundamental, ¿no? Calidad significa todos los servicios que los demos en perfectas condiciones, y algo fundamental, no se olviden que quien recibe el servicio, en este caso el usuario, esté pues contento, esté satisfecho con lo que le han dado. Entonces, de nada sirve darle de todo y que el usuario no esté contento, no esté satisfecho. Si está satisfecho, listo, hemos cumplido, hemos logrado nuestro objetivo, ¿verdad? Entonces, fíjense que hay otras cosas que hacen que esta red funcione, la complementariedad de niveles, porque es fundamental que tengamos una posibilidad superior que nos pueda ayudar. No podemos hacer una red de servicios con un solo nivel de atención, sino siempre tiene que haber un segundo nivel. La concertación es importante, esto que significa hablar, charlar, llegar a acuerdos entre los miembros de esta red, y la coordinación, ¿no? La coordinación es establecer parámetros, establecer nexos que nos permitan cumplir los objetivos sin ningún obstáculo, sin ninguna condición. Entonces, eso es lo que se llama gestión participativa y control social de salud. Todas estas consideraciones, jóvenes, son las que tenemos que tomarlas en cuenta cuando hablamos de una red de servicios. No solo entonces son los primeros niveles con su segundo nivel, sino además tienen que cumplirse una serie de requisitos, en este caso de principios, para que esto sea considerado como tal y tengamos la posibilidad de decir pues que se funciona como una red de servicios de salud. Hay una serie de objetivos o fines que tienen esta red de servicios. Lo principal es el uso eficiente de los recursos, sobre todo porque no tenemos grandes cantidades de recursos en nuestro país, entonces tenemos que estar constantemente en la idea de utilizar bien, pues, tener una capacidad instalada que nos permita atender, dar el servicio que necesitamos, tener recursos humanos comprometidos, que no sea pues que vayan a recibir su salario y no quieran atender a las personas, porque nuestro objetivo, nuestra formación nos pide, nos indica, nos exige que seamos pues colaborativos y que por lo menos cumplamos nuestro deber de trabajar, de hacer las cosas como debe ser. El tema de la sostenibilidad financiera es fundamental porque no nos podemos gastar todo y al año no tener cómo funcionar. Entonces tenemos que garantizar que cada vez se tenga cómo funcionar como red, como servicio de salud. Gestión, organización, provisión de servicios, articulación o coordinación, en fin, la incorporación de otros sectores, todas esas cosas tienen que ver con el funcionamiento y con la importancia que tiene que tener nuestra red. Ya les digo, la red de por sí con los servicios de primero conectados a un segundo nivel no funciona, no tiene sentido si no cumple toda esta serie de objetivos. Entonces el tema aquí de complementariedad entre niveles, se habla de esto porque es fundamental. Ustedes han escuchado de este tema de la referencia y contrarreferencia. Entonces esto es una locura si no se tiene ciertos parámetros. Ahora se controla mucho porque la locura viene en el entendido de que me llega un paciente y como es tarde, como no quiero trabajar ya, entonces inmediatamente lo refiero. ¿Sabe qué? Vaya a hacer nomás al segundo nivel. Listo. Y anoto cualquier cosa, ¿verdad? Ahí ya estoy empezando a actuar con irresponsabilidad. Cuando ustedes estén en el internado, van a tener oportunidad de llenar. Hay una hoja, hay un instrumento que sirve para llenar la referencia de un paciente. Y en ese instrumento tienes que ser muy claro y anotar por qué causa lo estás refiriendo. Entonces, eso es fundamental. Si no anotas, si no dices, lógicamente vas a tener una serie de cuestionamientos. Y ahora, tristemente, pues está pasando eso. No llegan los pacientes a los hospitales de segundo nivel o a los centros de salud de primero y lo primero que hacen es referirse. Váyase usted
al hospital Viedma, váyase usted al hospital del sur, del norte, en fin, los empezamos a referir. Y cuando se revisa aquello, las causas, pues nos encontramos de que no hay algo válido, de que la mayoría de datos a veces que nos ponen son falsos, inclusive pues tergiversando la realidad, y de ahí vienen tantos problemas, incluso hasta de tipo legal, ¿no? Entonces, tenemos la capacidad de conformar un sistema de referencia y contrarreferencia que realmente nos sirva, que realmente ayude a dar la continuidad de la atención, pero a la buena. ¿Sí? Entonces, para esto necesitamos protocolos. Estos protocolos son fundamentales de cumplirlos. Y al margen de los protocolos necesitamos que nuestra capacitación sea pues suficientemente importante para definir con criterios clínicos, con criterios quirúrgicos, con criterios de salud pública, cuándo referimos, cuándo nos referimos. Si viene una paciente embarazada, tenemos que estar preparados clínicamente y decir, ¿sabe qué? Esta es una posición transversa y probablemente no pueda yo resolver esta, tiene que ir a un tercer nivel, solo con la clínica, ya está. Va a llegar a la maternidad, van a leer, van a decir, el doctor Rivera, mira, ha mandado, dice posición transversa. Y tenía razón el doctor, que bien, hay que llamarlo y decirle que estaba en lo correcto y que está muy bien su referencia. Así se debe actuar con este tipo de pacientes. No, llega otra paciente, el doctor Rivera la revisa, no, está en posición podálica. Va a la maternidad y resulta que allá, escucha, el doctor Rivera no tiene idea, ¿sí? De esto. Hay que llamarlo al doctor porque esto es normal y me lo ha mandado aquí, entonces el doctorcito parece que necesita una capacitación. Y ahí llaman al doctor para que vaya a la maternidad y se capacite pues una semana, 2 semanas o el tiempo que sea necesario hasta que pueda él identificar muy bien este tema clínico del embarazo, ¿no? Entonces fíjense cómo este sistema podría funcionar. Pero lo que tenemos ahora es trágico, ¿no? Nos mandan y lo único que hacen es Rivera ya está de turno, una locura, no sabe nada. ¿Sabe qué, señora? Ni se aparezca por ese hospital de Quillacollo, porque la va a matar. Ven, ¿no? Así actuamos los colegas. Y no le damos el sentido de capacitación que podría tener esta actitud de ver, de valorar, de evaluar y decir, caramba, sí, este servicio realmente sus médicos cumplen el objetivo y actúan y clínicamente bien, están conformados, cumpliendo los protocolos, en fin. Fíjense, entonces el sistema en su teoría funciona muy bien, de hecho en muchos países, en la mayoría funciona muy bien. En los únicos lugares donde no funciona bien, lógicamente es uno de los países es el nuestro, porque no le damos su verdadero sentido, su verdadera dimensión, que podríamos tener un sistema pero de lujo si se actúa de esa manera honesta y que nadie se enoje, que nadie se moleste y más bien que nos colaboraremos o nos colaboraríamos entre todos, ¿no? Entonces seríamos capísimos si se detectan cosas y venga doctor, una pasantía de 3 días por favor, aquí mire, esto es una fractura, no sé qué, de tallo verde, esto usted tiene que hacer. Venga doctor, así se hidrata un paciente, mire, está bien, listo, llévese esto, me llama cualquier cosa. Fantástico, o sea, así yo creo que no habría duda y tendríamos el mejor de los sistemas de salud. En eso consiste esta idea del tema de referencia y contrarreferencia. Entonces, sirve para planificar, sirve para capacitar, para hacer seguimiento, para verificar, para muchas cosas, para evaluar si realmente nuestra capacidad clínica, quirúrgica, está pues en permanente pues se me ha ido en continuo conocimiento, en continua lectura, ¿sí? Entonces tenemos en permanente actualización, quería decir. Entonces, nosotros cada vez, porque la medicina nos han indicado que tenemos que practicar la verdad y estudiar todos los días hay una serie de nuevos conocimientos. Entonces, en vez de estar en cursos y talleres y no sé qué, el mismo sistema te daría la oportunidad de actualizarte cada vez, de estar certificándote
cierto periodo de tiempo para justamente garantizar que tengas una excelente desempeño clínico y quirúrgico y en función de tu actividad que desempeñas. Bueno, la parte administrativa de estas redes, de estos sistemas locales de salud, lo formal ahora, ya saben, ya lo hemos repetido algunas veces nosotros, tiene que ver con el tema de Ministerio de Salud a nivel general. Está el Ministerio de Salud y Deportes, bueno, ya no se llama deporte, sino es salud solamente. Tiene las funciones de rectoría, de elaboración de normas, de desarrollo de políticas, de asistencia técnica, de tomar decisiones, de conducción de la integración docente asistencial. Entonces, fíjense, aquí no hay para nada, pues, descentralización, ¿verdad? Sino aquí está todo el poder, toda la decisión concentrada a nivel del Ministerio de Salud. Por otra parte, el servicio departamental, el SEDES, tiene como función de cumplir políticas. Aquí estamos totalmente viendo lo que se llama desconcentración. Entonces, este servicio departamental de salud lo único que hace es acatar todo lo que dice el Ministerio de Salud, ¿no? Entonces tiene que implementar nada más, tiene que hacer seguimiento y control de todo lo que se decide a nivel general. Y bueno, tiene que generar alianzas estratégicas, articular con salud, pero todo bajo la venia, bajo la cabeza, pues, de lo que es el Ministerio de Salud. Y más abajo de eso, del sede, están los DILOS, los directorios locales de salud, que también lo único que hacen otra vez es cumplir, ¿no?, lo que se ha emanado del ministerio, se ha ratificado en el sede y por lo tanto a nivel del DILOS pues se vuelve a hacer, se vuelve a ratificar. Entonces esta es una demostración de que nuestro sistema no tiene pues para nada descentralización, todo es desconcentración. Para todo esto, para todo este sistema, para toda esta situación, jóvenes, se habla de un equipo de salud, ¿sí? Entonces, ¿quiénes llevan adelante, quiénes conforman, quiénes trabajan en la idea de organización de estos sistemas, de estas redes? Es el equipo de salud. Hasta hace unos años atrás, unas décadas atrás, se hablaba de que era el médico, ¿no? El doctor, el que hacía, deshacía, en fin. Y sin embargo, se ha visto, se ha demostrado, además, en muchas circunstancias, técnicamente, y además con la parte de resultados, que quien logra mejores éxitos en la implementación de políticas es un equipo de salud. A nivel del SAPSI, ahora lo que se denomina equipo de salud tiene que ver con un médico, un odontólogo, un enfermero, una trabajadora social, un técnico de salud, un auxiliar de enfermería, biotecnólogo, en fin, un administrativo y además un chofer. O sea que aquí lo que estamos hablando es de que exista un equipo completo de personas técnicamente formadas para trabajar en el área de salud. Sí, ya no es el médico es uno más de este equipo y de ahí la necesidad de que todos ustedes, todos nosotros, aprendamos a trabajar en equipo. ¿Cómo se aprende a trabajar en equipo? Pues con tolerancia, con mucha paciencia, porque somos diferentes, con mucha responsabilidad, porque todos tenemos que jalar el equipo para adelante, ¿verdad? Entonces, todas esas características son fundamentales a la hora de trabajar en equipo. Parece fácil, pero es difícil en los hechos por estas circunstancias, por estas condiciones que como personas tenemos de ser diferentes, pues, y cada uno tiene criterios, y ahí la importancia de principios, de protocolos, de la regla, ¿no?, de la norma. Esa es la que nos pone límite. Eso es lo que nos hace tranquilizar a todos y decir, a ver un ratito, aquí hay que cumplir esto. Independientemente de lo que usted crea, lo que usted piense, todos tenemos que cumplir este objetivo. Y bueno, ahí se termina la discusión de quién tiene la razón y qué cosa es lo mejor que hay que hacer. Entonces es interesante cómo este enfoque de equipo hace pues de que tengamos nosotros que aprender esta habilidad. Es una habilidad que no se lee, que no se estudia, pues se aprende en los hechos.
A ustedes se les manda a hacer trabajos en grupo, lamentablemente por esta situación de la pandemia no, este año y el año pasado se ha trabajado poco en esto, pero en lo poco que han trabajado y los anteriores años en la Facultad de Medicina, ya ven que ustedes mismos eligen, ¿verdad? No, yo con ella nomás, no, yo no quiero, ni por si acaso con fulano, no, no, con el Pedro para nada, no, no todos quieren ser con la María, porque pues la María hace calladita, no protesta, entonces ya vamos seleccionando a nuestro equipo. Y lógicamente, cuando entramos a trabajar en salud, el gran problema es que no seleccionamos nosotros a nadie, sino sencillamente tenemos que entrar y hacer y acatar lo que se nos diga, bueno, y trabajar con quien esté a disposición, y de ahí que tenemos que estar totalmente abiertos para entender, tolerar y, bueno, entre todos avanzar. El tema de la gestión compartida en salud tiene que ver con que la comunidad, la parte de las organizaciones sociales, la intersectorialidad, se comprometan pues con salud, con el equipo, a hacer una serie de actividades, ¿no? Eso es gestión compartida, que no sea solo responsabilidad de un sector. Si estamos hablando de trabajar de manera intersectorial, de manera coordinada con los demás miembros de un grupo social, de una comunidad, entonces la gestión tiene que ser de todos, los logros tienen que ser de todos, los fracasos, responsabilidad de todos. Entonces, tenemos una serie de características que debemos conocerlas, implementarlas y fundamentalmente entender que es de todos, ¿no? Cuando dicen que cuando hay triunfo solamente pues se lleva a alguien, quiere atribuirse, ¿no? Normalmente los políticos quieren salir en la foto, quieren estar siendo los que han logrado, pero cuando hay fracaso empiezan a buscar culpables, empiezan a despedir gente y eso no puede ser. Entonces, el tema del equipo es que todo se asume por todos, triunfo, fracaso y lógicamente los resultados también. Entonces, de ahí que esta idea de gestión compartida es formalmente establecida por la Política Nacional de Salud y aquí no hay vuelta, aquí no hay cuentos, ¿no? Entonces, lo que nosotros tengamos que hacer, lo tenemos que hacer a nivel de grupo, de equipo y de gente coordinada en salud. Miren, aquí hay un organigrama para concluir con toda esta idea estructural de cómo debe ser una red de servicios. Actualmente, esta es la organización de la red, ¿no? Hay el servicio departamental de salud, hay la unidad de redes que se llama, hay un director de unidad de redes, hay una área que es área de redes, también tiene un responsable. Después viene el coordinador de la red de servicios, hay un coordinador municipal, en fin, comprenderán que hay toda una estructura burocrática que desde todo punto de vista pues pone sus límites a las actividades. Cuando hay mucha burocracia, el gran problema es ese, ¿no? Que caramba complican las cosas. Para mover una jeringa tienes que llamar, pedir permiso al jefe, el jefe al otro jefe, el otro a la departamental a la nacional, así te dicen. O sea, estamos en una desconcentración de máximo nivel, donde al final quien toma la decisión es en La Paz, en la plazuela del estudiante, al final del Prado o al inicio del Prado de la ciudad de La Paz, y ahí es que recién dice, ah, no, espere, no te vamos a responder, voy a preguntar con el ministro y ya veremos, espérate nomás. Y así van las cosas lentas y al final la decisión es totalmente inoportuna y cuando ya llega, ya pasó pues el desastre, ya se consumó la situación, se propagó la enfermedad y todo lo que ustedes quieran. Entonces, eso es uno de los problemas de tener tanta burocracia dentro de un sistema, ¿no? Entonces, ahora inclusive estas redes que estamos hablando, que nacen a partir de los hilos, ya se habla inclusive a nivel hospitalario, ¿no? De redes integrales de salud. Entonces, ¿cuál es la idea de estas redes integrales, de la conformación? Disminuir esto que hemos hablado el otro día ya, la anterior clase de la segmentación y la fragmentación de salud. El objetivo fundamental de estas redes es eso, que se disminuya, que ya no hayan sectores, muchos sectores que trabajan en salud,
y que no podemos nosotros entender cómo es que no se interrelacionan, cómo es que no hay una coordinación entre estos sectores. Entonces, hay muchas otras cosas que hacen actividades y tampoco funcionan, ¿no? Entonces, la idea fundamental de estas redes es que se disminuya esta segmentación, esta fragmentación de los sistemas y lógicamente que la prestación de estos servicios sean integrales y sean equitativos, como ya hemos hablado. La idea fundamental entonces es que este primer nivel pues atienda los problemas, sea un nexo entre la comunidad, entre el sistema de salud, para que todo pueda ser llevado adelante de manera equitativa y fundamentalmente con resultados favorables. Esta lámina yo les presenté en la anterior clase cuando hablamos de fragmentación y de segmentación. Son términos que siempre lo van a escuchar ustedes. ¿Y qué significa cuando decimos segmentación? Que hay diferencias en financiamiento, diferencias en modelos de atención, diferencias en la forma de afiliación, de atención a los pacientes, diferencias en cómo tú das la provisión de servicios. Y cuando hablas de fragmentación, hay que hablar de que hay redes, de que hay servicios que no tienen, no cumplen una serie de parámetros, eso es acreditación, no hay coordinación, no existe complementariedad, ¿verdad? Cada uno hace lo que puede, en fin, y si no puede lo manda a otro lado, no hay investigación y los costos lógicamente aumentan. Entonces, estos dos son los grandes problemas que tenemos jóvenes en nuestro sistema de salud. Y sobre eso es que estas redes integrales, estos hilos ayudan y la idea es disminuir, ojalá en la mayoría de los casos, esta situación que hasta el día de hoy está cada vez más grande pues en nuestro sistema, ¿no? La segmentación y la fragmentación. Entonces hay una serie de desafíos que se plantean para lograr pues que el objetivo, los fines de las redes sean realmente válidos y ayuden a lograr el objetivo necesario, ¿no? Hay aquí algunos ejemplos que he puesto, por ejemplo, el tema de un territorio. En los hilos, lo fundamental es que estos sistemas tienen asignado un territorio, un área geográfica, una población definida, ¿verdad? No es que hay silos para toda la ciudad, sino que en la ciudad pueden haber muchos silos en función del área geográfica y de la población de cobertura. Son las dos cosas que sí o sí tienen que existir cuando hablamos de sistemas integrales de salud. Por ejemplo, si queremos hablar de territorios, tiene que haber relaciones políticas, sociales y económicas de ese sector. No podemos hacer diferencias cuando realmente hay una serie de obstáculos hasta de tipo político en el sector, ¿no? En fin, podemos organizar en función del área geográfica y ahí hay que hacer una serie de reuniones, talleres para definir qué cosas, qué actividades son comunes, en qué podemos colaborar, qué podemos ofertar nosotros como sector para que esta situación mejore, en fin. Son muchas de las cosas que podemos también trabajar, y incluidos los programas, porque aquí hablamos, parecería pura política, pura y pueden servir como un inicio de cohesionar esfuerzos, de interrelacionarnos con las personas para lograr resultados que vayan a disminuir, a captar pacientes, a lograr que se tengan los tratamientos, a cumplir pues las medidas preventivas, en fin. ¿Se imaginan si hubiera un tema de situaciones de coordinación, no tuviéramos ese tema de las vacunas, ¿no? Acá la gente cree que no sirve, que les va a hacer daño, que dudan, en fin, una serie de problemas que vienen sobre la vacuna que se podrían haber solucionado o se podrían solucionar si es que se habla con la gente, se habla con los dirigentes, se habla con las mismas familias y se les demuestra de que no, de que hay una equivocación respecto de la percepción que tienen de este tipo de biológicos. Entonces, en general, lo que se pretende con estas redes, que es la nueva, que no es nuevo, insisto, porque es una estrategia que ya nació en 1980, 85, en fin,
hacen bastantes años, pero que cada vez la tenemos que hablar y demostrar de que realmente funciona y ha funcionado en muchos lugares y ha logrado sus objetivos pues totalmente buenos para la población, no ha cumplido sus objetivos. Entonces, jóvenes, en general, eso es la clase de hoy, lo que tenía previsto hablar con ustedes para que podamos entender de qué es lo que se, de qué es lo que se trata esto y lógicamente podamos nosotros tener estos argumentos generales para para poder tener pues todos los conceptos de qué es un sistema local de salud, de qué es una situación de organización de redes integrales de salud. Insisto, la red no solamente es que hayan primeros niveles con segundo nivel, sino que además existan una serie de mecanismos que los una, mecanismos que estén totalmente presentes para poder expresar pues una calidad de las prestaciones y los resultados siempre sean buenos en nuestros pacientes. No sé si tienen alguna pregunta, jóvenes. ¿Se ha escuchado bien, Karen, la exposición? Sí, doctor, se escuchó bien. Bueno, gracias. ¿alguna pregunta? Bien, jóvenes, entonces con con esta en que comentario creo en mucho, que lo que nos gusta preguntar son estos conceptos grandes que tienen que tenerlos en cuenta ustedes y que son los que al final sirven para que tengan idea de lo que pasa lógicamente cuando haya la necesidad y responsabilidad de alguno de asumir un cargo de gestión, pues sepa que existen y hay que buscar literatura para leer, pues siempre es bueno el respaldo bibliográfico que hay en muchos textos, pero que nosotros acá lo resumimos porque tenemos el interés de que sepan cierto tipo de conceptos que son generales. Si no hay más preguntas, bueno. Muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor.